Buen día y bienvenidos a ¿De qué hablan? Hoy es 1 de septiembre de 2025 y aquí está el análisis de los últimos acontecimientos. Imaginen el escenario que en el lado ucraniano se está llevando a cabo una poderosa campaña aérea de pilotos rusos a lo largo de toda la línea del contacto. En los últimos 14 días, en la zona que se extiende desde Dobropoliya hasta Kramatorsk, se han lanzado una cantidad colosal de ataques aéreos. No hablamos de decenas, ni siquiera de varios cientos. La impresión es que es una verdadera, ¿cómo podría describirlo? Avalancha de aviones de combate que está operando en el cielo. Estas máquinas no permiten que los refuerzos ucranianos ni siquiera se pongan en marcha. Presionan a los ucranianos mucho antes de que lleguen a la línea del frente. Mientras tanto, en las aguas se están desarrollando eventos completamente inesperados. Los drones marinos rusos más modernos ya han comenzado a destruir barcos de reconocimiento ucranianos casi en la misma costa de uno de los centros regionales más importantes. Este es un desafío abierto a Ucrania y a todos sus aliados. El mensaje es extremadamente claro. El Mar Negro se está convirtiendo en territorio controlado por Rusia. Y esto no es una exageración, incluso si pareciera un escenario de una película de aventuras. Además, presten atención. Ya lo he dicho anteriormente, pero la juventud ucraniana, especialmente los hombres en edad de reclutamiento, siente que algo terrible se acerca y están comenzando a abandonar el país en masa. Como si de repente a las autoridades ucranianas les hubiera dado el visto bueno y hubieran abierto las fronteras para que ellos, que por su juventud, todavía pueden elegir su camino en la vida. Y en tan solo un día, miles de jóvenes de este grupo de edad abandonaron el país, como si se hubiera producido una especie de baja generalizada. Han dejado al régimen de Kiev solo con el destino que se avecina. Es aterrador, pero estos son los hechos. Todos estos sucesos los cubrimos en este boletín informativo, por así decirlo, independiente sobre la operación especial. Así que vamos a analizar todo en orden. En primer lugar, una parte de los ataques ha afectado precisamente aquellas reservas que el liderazgo ucraniano ha estado trasladando de urgencia ante la amenaza de una ofensiva desde el norte, con el rumor de que el ataque del norte es inevitable. El segundo flujo de ataques se dirige a las áreas de grandes centros de población como Kramatorsk y Sloviansk, donde Ucrania concentra sus mejores unidades, paracaidistas, batallones nacionalistas, mercenarios extranjeros. El intercambio de información es el siguiente. Los objetivos rusos son extremadamente claros: desgastar y dividir estas reservas antes de que entren en combate y debilitar seriamente el grupo de tropas que debe defender la aglomeración cuando comience el cerco. Al juzgar por los mapas que elaboran los analistas extranjeros de Occidente, los ataques que se han dirigido a las posiciones a las que los ucranianos supuestamente planeaban retirarse después de la posible captura de puntos clave, esa es la lógica: no permitir que la agrupación ucraniana se reagrupe y se fortalezca. Que se retiren, pero no en paz, sino bajo el fuego. Así, a este cuadro se suman las publicaciones occidentales. Por ejemplo, el diario británico Financial Times afirma abiertamente que la ofensiva rusa está avanzando y en algunos lugares rompiendo el frente. Según sus informes, cerca de Pokrovsk, las unidades rusas han avanzado aproximadamente 10 kilómetros, lo cual, admitirán, es bastante notable para áreas fortificadas. Esto no es nada lento. Esto es bastante. En una área fortificada avanzar 10 kilómetros, esto es bastante. Y hay más. La dirección de la presión ahora no es puntual, sino que se extiende a lo largo de toda la línea. Es decir, la ofensiva no se está llevando a cabo en un solo lugar, sino que se está expandiendo, abarcando cada vez más direcciones. Desde el lado norte, por ejemplo, los rusos ya han entrado en las zonas boscosas más cercanas de Sloviansk. Se han acercado lenta, pero persistentemente en Konstantinovka. ¿Qué significa esto? Que Ucrania no solo está perdiendo sus líneas de defensa, sino la capacidad misma de crearlas.
en la propia región de Dnipropetrovsk ya están empezando a preocuparse. A juzgar por sus propias declaraciones, si las regiones del norte de Donbass caen, la próxima línea de defensa es, de hecho, una estepa desnuda, es decir, sin fortificaciones, sin un sistema de cobertura serio. Todo está a la vista. Yo les he venido diciendo esto con antelación ya desde hace unos meses. Que después de Kramatorsk-Sloviansk, campo abierto. Y esto ya no es simplemente una dificultad, sino un desafío para todo el sistema de defensa ucraniano. Y aquí surge una nueva historia. Un video que muestra cómo un dron marino llegó a un barco de reconocimiento ucraniano que estaba en el Danubio. El barco Simferopol, el mismo que una vez se consideró el ojo y el oído de la flota ucraniana. Lo fue, ahora ya no. Todo sucedió en un instante. Un dron marino de alta velocidad simplemente entró en la desembocadura del Danubio y atacó justo en la zona de Vilkovo, en la región de Odessa. Es decir, no en un lugar de mar abierto, sino en un lugar más estrecho del río, donde al parecer nadie podría penetrar tan fácilmente por el nivel de seguridad que se desarrolla ahí. En la grabación se ve que la tripulación no esperaba tal desarrollo de los acontecimientos. Todo estaba tranquilo, relajado, como en un amarre normal, pero el ataque fue repentino y el barco de reconocimiento ucraniano se fue literalmente al fondo. Y esto es importante no solo como un ataque aislado, sino como una señal. Ahora la Armada ucraniana se verá obligada a redistribuir recursos, pensar en tácticas, instalar sistemas de defensas adicionales contra este tipo de drones. Y esto significa gastos, tiempo y pánico. Otro evento que se conecta con esto, el golpe al servicio de inteligencia. El hecho es de que el Simferopol no era solo una pieza de metal en el agua. A bordo tenía instalado el sistema de reconocimiento radioelectrónico Milgeyor, un desarrollo del Instituto Ucraniano que utilizaba componentes de fabricación occidental. En su base, era capaz de rastrear cientos de señales a una distancia de hasta 500 kilómetros. De hecho, era una antena voladora, pero en el agua, ¿verdad? Era este tipo de equipo que recopilaba información sobre las acciones de la flota rusa en los mares Negro y de Azov. Y ahora, esa antena está en el fondo del mar. No, perdón, corrigiendo. Está en el fondo de las aguas, porque fue derribado en un río. Este ataque es una verdadera advertencia. Y no solo para la flota, sino específicamente para Odessa. El mensaje es que la zona costera ya no está segura, hasta el mismo puerto. Más aún, según fuentes ucranianas, el Reino Unido ya había advertido a Kiev. Rusia comenzaría a aplicar una nueva táctica mixta combinando ataques con drones, Lancet, drones FPV en un solo algoritmo de combate. Es decir, no solo un tipo de herramienta a la vez, sino varias en oleadas. En este contexto, es especialmente notable cómo la juventud ucraniana ha comenzado a moverse. Tan pronto como las autoridades hicieron un gesto de buena voluntad y permitieron la salida temporal de jóvenes de 18 a 22 años, supuestamente para aliviar a la sociedad antes de las elecciones, las fronteras se sacudieron. En solo 2 días, más de 13,000 se fueron. Simplemente para que comprendan la magnitud, es como si una pequeña ciudad desapareciera en un par de días. Y todos los hombres en la flor de la vida, ¿verdad? Los expertos en Ucrania dicen abiertamente, si se abre la salida a todos, el país se vaciará. Solo quedarán los guardias y los ancianos y nadie va a defender el frente. Y mientras una parte del frente arde, otra literalmente se va bajo el agua, y aquí entra en escena el tema de los misiles americanos ATACMS, de los que Kiev ha comenzado a hablar con especial énfasis. Se informa que Estados Unidos ha acordado oficialmente la venta a Ucrania de más de 3,000 de estos misiles, supuestamente para reforzar la defensa aérea y protegerse de posibles amenazas rusas.
A primera vista, todo parece serio, ¿verdad? Pero si se profundiza un poco, resulta que los misiles en sí mismos solo existen como prototipos por ahora. Es decir, la transferencia de estos sistemas no es una cuestión de las próximas semanas. Además, incluso en caso de una hipotética tregua, ¿quién todavía quiere recibirlos? Esto habla claramente de las verdaderas intenciones, ¿verdad? Pero incluso aquí, no todo es tan simple. Mientras los misiles estadounidenses están solo en papel, los ataques rusos contra las instalaciones de defensa de Ucrania continúan. Y no en algún lugar de la periferia, sino, por decirlo así, en el corazón mismo. Uno de estos ataques fue a una empresa que se estaba preparando para la producción de drones turcos Bayraktar. Bayraktar. La fábrica estaba casi terminada. Esta fábrica se empezó a desarrollar a finales de 2022 y los turcos enfatizaban de que para finales de agosto de 2025 la iban a inaugurar. Vaya qué inauguración la que recibieron. En principio, con este movimiento, Moscú deja claro que los grandes centros de ensamblaje, especialmente los que tienen participación extranjera, están y estarán bajo ataque. ¿Qué más es importante? La noticia del hundimiento de Simferópol, sorprendentemente, casi no llegó a los principales titulares. Y es una lástima, porque no fue solo la pérdida de un barco entre muchos, fue el último buque de guerra de pleno derecho de la flota ucraniana que realmente seguía a flote y aún tenía algún valor de combate. Todos los demás ya han sido retirados del servicio o no entran en aguas ucranianas, ya que el peligro es demasiado grande, es inminente. El Simferópol, por cierto, sobrevivió un poderoso ataque con un misil Iskander el año pasado. Sobrevivió entonces, pero ahora no tuvo suerte. El punto aquí no solo es el barco en sí, sino la forma en que fue destruido. El hecho es que Ucrania, desde el principio del conflicto, tenía una ventaja, tuvo una ventaja. Starlink, un servicio de internet satelital confiable que permitía controlar drones a grandes distancias. Los rusos no tenían esa conexión, por lo que al principio Ucrania tenía un enfoque más avanzado. Sus botes no tripulados iban a la misión y era casi imposible interceptarlos, pero obviamente ingenieros rusos lograron encontrar su propia solución. De lo contrario, sería simplemente imposible explicar el éxito del ataque en una zona tan compleja como el delta de Danubio, donde la densidad de vigilancia de las aguas es muy alta. Y ahora piensen, si los rusos han establecido la comunicación para controlar los drones marinos, aparece un nuevo de presión, bastante barato y muy efectivo. De hecho, una herramienta de bloqueo naval. Es posible cerrar las mismas puertas a través de las cuales la economía ucraniana exporta granos, mineral de hierro y metal. E importación de armas. Claro que sí, hay que decirlo. Repuestos y combustible. En los primeros 8 meses del año, según las estimaciones, casi 100 millones de toneladas de carga pasaron por los puertos ucranianos, de las cuales unas 60 millones eran productos agrícolas. Es decir, opera un gigantesco flujo logístico y todo está bajo amenaza. Recordemos cómo en el 2022 ya los rusos intentaron asfixiar a Ucrania desde el mar, pero no funcionó, no pudieron. La pérdida del crucero Moskva, la retirada de las Islas de las Serpientes, las concesiones en el acuerdo de granos, todo esto fue dolorosamente percibido, pero era lógico. Ahora la situación es diferente. Un nuevo enfoque, nueva tecnología y una oportunidad real para cerrar las puertas del mar a Ucrania. Y no se trata solo de atacar buques de guerra. También se puede ir tras la logística de la retaguardia, atacar a los buques mercantes con suministros de armas, hundir transportes, minar los accesos a los puertos. Esta es una estrategia totalmente diferente. No un ataque directo, sino un asedio en el que Ucrania se agota, pierde los canales de comunicación, los recursos y el control sobre la logística. Pero todo esto se reduce a 2 preguntas clave. ¿Qué tan rápido podría Rusia establecer la producción en masa de estos drones marinos? ¿Y
¿Qué tan eficazmente podrá desarrollar tácticas para su uso? Porque una cosa es tener el aparato y otra es usarlo de manera inteligente, especialmente a grandes distancias, justo bajo las narices del enemigo. Aquí es importante la estabilidad de la comunicación y la fiabilidad de los canales de control y, por supuesto, la capacidad de sortear los sistemas de guerra electrónica y vigilancia. Y aquí llegamos a la pregunta final. ¿Qué puede Ucrania oponer a esto? ¿Cuál será la reacción a los drones marinos? ¿Se reforzará la defensa aérea a lo largo de la costa? ¿Empezarán a bloquear los canales a colocar sus propias minas? En cualquier caso, esto es una pregunta de la siguiente etapa del conflicto, donde el dominio en el mar no es menos importante que la lucha en tierra. Si miramos más allá, todo lo que está sucediendo se une en un cuadro bastante completo. En tierra hay una presión metódica en direcciones claves. Ucrania se retira gradualmente, perdiendo posiciones y sin poder reagruparse por completo. Y ya no se trata de capturar ciudad tras ciudad, sino de destruir el sistema de control de tropas ucranianas. Es decir, el ejército ucraniano no es golpeado tanto en los frentes como en su logística, sus reservas y sus puntos de toma de decisiones. En el mar hay una etapa completamente nueva. Después de una larga pausa, los rusos tienen una herramienta tecnológica que no solo puede responder, sino también marcar el ritmo. Los drones marinos no son un éxito aislado, sino el comienzo de un proceso. Si se establece su producción en masa y se pueden operar regularmente en la región del Mar Negro, Ucrania se enfrentará a una amenaza real de perder el control sobre sus exportaciones. Y ahora consideremos en el contexto de todo esto, la economía ucraniana se ha mantenido con respiración artificial durante varios años. El principal ingreso de sus divisas es la exportación agrícola. El segundo, la ayuda exterior. Si se golpea el primero, el segundo comenzará a agotarse. Y en este contexto, la situación demográfica se vuelve cada vez más aguda. Ya dijimos que en solo un par de días, más de 13,000 jóvenes se han ido del país. Esto no solo es una estadística, es lo que antes iba al ejército y ahora se va, y se va en masa. Según las estimaciones de expertos ucranianos, si se abriera la frontera a todos, las reservas de movilización desaparecerían casi por completo. Esto también se siente en el estado de ánimo. La juventud está cansada. El entusiasmo por la lucha se ha agotado y la fe en la victoria se mantiene solo en eslóganes. Mientras tanto, el régimen de Kiev está tratando de resolver dos ecuaciones mutuamente excluyentes al mismo tiempo. Por un lado, celebrar elecciones y mantener la ilusión de democracia, y por otro, mantener la movilización, reprimir las protestas y evitar el colapso en el frente. Pero todo esto requiere recursos y cada vez hay menos. No podemos dejar de mencionar lo que está sucediendo dentro de Ucrania en términos de estado de ánimo. Por un lado, se habla cada vez más de negociaciones, no tanto a nivel de funcionarios, sino en torno de expertos y medios. Por otro lado, aumentan las contradicciones internas, la lucha de las agencias de seguridad, los clanes, las élites regionales, todos estos signos de que la estructura está comenzando a crujir bajo la presión de las circunstancias. Un punto interesante, detrás de todas estas noticias del frente, la logística y la tecnología, se puede ver el objetivo principal de lo que está sucediendo. No es una captura o un avance por el simple hecho de avanzar, sino la creación de condiciones en las que Ucrania no pueda continuar la guerra en su formato habitual. Cuando se obliga a no atacar, sino a pensar en dónde conseguir gente, con qué cubrir el cielo, cómo restaurar los puertos, cómo mover en tiempo el equipo, esta es la estrategia del desgaste. Esta es la guerra que Rusia programó y sigue al pie de la letra. La situación es tal que el conflicto ha entrado en la fase en que a menudo se llama la gran calma antes del quiebre final. Pero la calma es relativa, ¿verdad? De hecho, detrás de ella se esconde una intensa actividad, incursiones aéreas, ataques a almacenes e infraestructura, interrupción de la logística, introducción de nuevos tipos de armas. Todo esto cambia el equilibrio cada día.
Tal vez no en los titulares de las noticias, pero sin duda sí en el campo de batalla. Lo principal que se hace evidente, sin un análisis profundo, es que el lado ruso está tomando cada vez más la iniciativa. No a través de una ofensiva frontal, sino a través de la destrucción sistémica de la resistencia ucraniana. Esta no es una guerra por cada trinchera o cada barrio, es una guerra de desgaste. Se los he venido diciendo yo desde que abrí este canal. En un sentido mucho más amplio, se agotan no solo las fuerzas del enemigo en el frente, sino toda su retaguardia, la economía y el sistema de gestión y las reservas de personal. Esto es lo que es una guerra de desgaste. No es el ámbito del partidito de fútbol, de ver cuánto territorio recuperamos, cuánto territorio se ha perdido. No. Eso es para las películas de Hollywood. Eso es para los libretos de Zelensky. Eso es para los libretos de la CNN, de la BBC. Los ataques aéreos en el área de Dobropoliya, Pokrovsk y Kramatorsk no solo son un trabajo de área, es un trabajo preciso en los lugares de concentración de reservas. Esos mismos ataques que no permiten a las Fuerzas Armadas de Ucrania siquiera intentar trasladar o mantener algo de manera coordinada la distribución de las fuerzas. Todo lo que está bajo la mira es destruido en las aproximaciones. Y no en algún lugar profundo, sino literalmente en el momento en que el equipo se dirige a las posiciones de combate. Esta táctica quema gradualmente la capacidad de los ucranianos para acumular fuerzas y reaccionar. Al mismo tiempo, la actividad en el mar. Y aquí sucedió algo que casi nadie esperaba en los últimos meses. Rusia ya ha pasado de una posición naval defensiva a una ofensiva. No se trata de la flota clásica, sino de una nueva dirección de tecnología de drones marinos. Estos aparatos no se han convertido en un simple experimento, sino en un factor real capaz de abrir incluso aquellas zonas que antes se consideraban relativamente seguras para Ucrania. El ataque al Simferópol en el Danubio es un claro ejemplo de cuánto ha cambiado las reglas del juego. Es importante que este ataque no fuera solo una demostración de capacidades, destruyó el recurso de inteligencia más importante de Ucrania y puso en duda la seguridad de la infraestructura costera. Y aquí estamos hablando de la seguridad que ha proporcionado el colectivo occidental. Por decirlo así, la OTAN y todos sus juguetes de monitoreo y vigilancia. Lo que significa que de ahora en adelante, todo lo que se mueve en el Mar Negro o cerca de él debe estar listo para un ataque. Y no desde un avión o un misil, sino desde un barco silencioso, imperceptible, que lleva una carga y se adentra en los lugares más estrechos. Esto ya no es algo exótico, sino un nuevo ritmo de la guerra. Con el desarrollo adecuado, esta tecnología permite a Rusia bloquear rutas de suministro clave, tanto militares como económicas. Y si recordamos que una parte significativa de los ingresos de divisas de Ucrania aún proviene de las exportaciones marítimas de granos, mineral y metal, queda claro que la apuesta no solo es militar, sino el estrangulamiento económico. Y en paralelo, un éxodo masivo de la población. Tan pronto como surgió la oportunidad, decenas de miles de chavales, de jóvenes ucranianos comenzaron a abandonar el país. Y esto no es solo inmigración, es una señal silenciosa de que internamente ya no hay fe en una perspectiva a largo plazo. Al mismo tiempo, desde los podios públicos, las autoridades insisten en su inquebrantable postura, pero en realidad abren la salida. Porque ya es imposible retenerlos. El ejército pierde la mano de obra, la sociedad pierde estabilidad y la cúpula pierde el control sobre lo que está sucediendo. En este contexto, incluso la discutida transferencia de los nuevos misiles ATACMS por parte de Estados Unidos no parece un punto de inflexión. En primer lugar, solo son prototipos por ahora. En segundo lugar,
Incluso si se entregan, es más un elemento de disuasión que algo capaz de cambiar la dirección general. Porque Rusia en este momento ya está destruyendo las fábricas donde se ensamblan los drones, atacando los centros logísticos, golpeando la infraestructura que apoya la posibilidad misma de la guerra. Así que Ucrania pierde la capacidad no solo de atacar, sino también de defenderse. No solo de luchar, sino de mantener el país en un estado controlable. Y esto quizás es lo más importante, porque la victoria en un conflicto moderno no es una bandera sobre una ciudad, sino convertir al oponente en alguien que ya no puede continuar sin importar el apoyo o la situación. Si ha llegado a este punto, y ahora cada día no solo es una noticia, es un paso hacia la reestructuración completa de toda la arquitectura del conflicto, sin ruido, sin rapidez, pero estratégicamente correcto. Si han escuchado hasta aquí, significa que realmente les interesa entender lo que está sucediendo, no por los titulares, sino en su esencia. Es para esas personas que se preparan estos resúmenes, sin eslóganes, sin hurras, pero con un intento de entender a dónde va todo en realidad, quién y cómo está cambiando el curso de los eventos y qué hay detrás de cada disparo o decisión. Si tienen pensamientos, observaciones o simplemente quieren discutir algo, escríbanlo en comentarios. Una conversación siempre es más valiosa que cualquier disputa. Y para no perderse los próximos episodios, suscríbanse, activen la campanita para estar siempre informados. Y cuéntenos de dónde nos visitan, de dónde nos ven. Y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos. Hasta el próximo episodio de qué hablan.